Pegue. Muchas gracias. Lejos de pegar, la verdad es que voy a hablarles desde el corazón, como lo hizo Víctor recién, porque es imposible eludir en este momento la emoción que nos produce a muchos de nosotros tal vez el sueño cumplido. Muchos años hemos trabajado con la idea de llegar alguna vez a sentarnos juntos en esta misma mesa, tratando de reconstruir la esperanza de una Argentina distinta, y hoy lo estamos logrando. Nosotros firmamos por el partido Generación para un Encuentro Nacional, un partido que reivindicó desde su origen su vocación frentista, la vocación de construir por otros, sabiendo que es imposible cambiar la Argentina hacia el sentido que queremos si uno lo hace desde posiciones cerradas o sectarias. El nombre de nuestro partido también implica reconocer que uno no hace política para el presente, que hace política para las generaciones que vienen, que la mayor grandeza que la política y los políticos pueden aportar a la Argentina es justamente pensar su propio hacer y su propio esfuerzo, no por lo que logra en el corto plazo de nuestro presente, del presente que nos toca, sino por todas aquellas cosas que podemos dejar a las generaciones que vienen. Este es el compromiso que tiene este Frente Amplio y Progresista que hoy estamos fundando. Es saber cada uno de nosotros que estamos empezando a hacer hoy aquellas cosas que debemos, que nos debemos, para alcanzar lo que queremos ser en el día de mañana. Estamos construyendo una identidad superior a la nuestra y a la que traemos a nuestras propias historias, que mostramos, que exhibimos con orgullo, pero que justamente honrar esas historias es lo que nos obliga a nosotros a coparticipar hoy en la construcción de una fuerza política distinta. Lo hacemos con el entusiasmo, con la alegría, de saber además que la fortaleza radica hoy en nuestra unidad, que desde nuestras propias diferencias, desde la diversidad que cada uno de nosotros expresa, se contribuye al armado de una fuerza que es en sí misma superior a cada uno de nosotros y que nos obliga, por supuesto, a mirar hacia el futuro. La diversidad de quienes componemos este frente es lo que le da fuerza al frente, pero la amplitud de este frente ni siquiera somos nosotros. La amplitud que buscamos es aquella que nos va a dar poder ser la expresión de mujeres, de hombres, de jóvenes, de trabajadores, de productores, de estudiantes, de jubilados, que necesitan encontrar para su propia vida y para su propio futuro la fuerza política que pueda expresarlos y convocarlos. Este es el valor que tiene justamente una convocatoria desde un frente a que este frente sea amplio, no porque nosotros entendamos que su conformación depende de la distribución de espacios, sino porque la amplitud está dada por nuestra capacidad de expresar esas ilusiones. Este frente tiene que ir camino a reconstruir una esperanza. Este frente tiene que volverle a dar sentido humano a la política, eso que nunca debió haber perdido. Abandonar la política de los aparatos pensados simplemente para disputar elecciones y ocupar espacios. Abandonar el carácter prebendario de la política, donde todos creen que son el centro y el fin de lo que se hace. Nosotros queremos recuperar el sentido humano y el sentido social de la actividad política. Tenemos la herramienta, hay que hacer de esta herramienta un instrumento eficaz para transformar la Argentina, para garantizar a todas y a todos el acceso a una educación de calidad, el acceso al conocimiento, al saber, a la información, a la ciencia, al trabajo decente. Queremos, a través de este frente, recuperar una esperanza, recuperar un ámbito de participación política y social, para que esto se enriquezca justamente con la incorporación, con la convocatoria y con el sentimiento de muchos que hoy están, como ya se dijo, mirando justamente este puntapié inicial que nosotros estamos dando. Y firmamos además porque hemos encontrado también que
que hay una persona que le da a este frente la capacidad y el liderazgo que toda fuerza política necesita. Nosotros hemos encontrado en Hermes Wiener la posibilidad de identificar lo que nos une, los valores que nos unen. Hemos encontrado un liderazgo capaz de expresar la honestidad como piso, como decía Víctor, que nos permita también construir desde un modelo de gestión comprometida con los intereses sociales y con cambiarle la vida a la gente en la búsqueda de la igualdad de condiciones, la igualdad de oportunidades para todas las personas, porque en definitiva ese es el sentido de nuestra lucha política, en garantizar desde la gestión el acceso y el ejercicio operativo de todos los derechos humanos a todas las personas. Vamos a trabajar para honrar desde este frente, desde nuestra campaña, desde nuestros espacios, desde cada uno de los lugares que cada una de las personas que integran este espacio llegue a ocupar. Vamos a honrar nuestras historias, vamos a honrar la memoria de aquellos que como Germán soñaron también este tiempo, muchos otros que víctimas de la dictadura cruel de la Argentina también dejaron truncos muchos sueños de justicia y de libertad. Vamos a honrar también nuestro presente, a las personas que sufren. Vamos a honrar el himno, la patria, la bandera, porque sabemos que honrando de esta manera todo aquello que le da sentido a nuestra lucha, vamos a estar pudiendo construir todos juntos un futuro mejor, un futuro de igualdad, de libertad y de dignidad. Muchas gracias.